A ustedes por la bienvenida a esta reunión. Y bueno, la primera reunión que vamos a tener sobre el tema del evangelismo, justamente haciendo referencia a un comentario que hizo recién Víctor, es, bueno, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que en realidad estamos predicando? Porque como mencionó Víctor, hay muchas distorsiones del Evangelio que realmente hace difícil algunas veces la tarea de evangelizar y discipular, ¿no? Porque el discipulado es también muy ligado al evangelismo, ¿no? No estamos evangelizando simplemente para tener más adherentes, sino que a través del evangelismo empiece un proceso de discipulado, ¿no? Que el fin, en definitiva, de la salvación es que nosotros seamos aprendices y seguidores de Jesucristo para ser transformados en su imagen y semejanza. Voy a compartir una presentación. No sé si me podés dar la... Ahora se podría compartir, parece. Ok, bueno. Estaba silenciado. Okay. Bien, bueno, este un poco es el tema de esta primera charla, es hablar, en realidad entre todos, la presentación es corta, pero me parece que va a ser muy disparador para que cada uno puede aportar qué les parece es la esencia del Evangelio, el mensaje que estamos predicando. Creo que quedó muy bien reflejado en los artículos que mandé de lectura, ¿no? Principalmente para esta charla, esta primera charla, hay dos artículos, el Evangelio Bíblico por Packer, ¿no? Packer era un teólogo anglicano, muy reformado, siempre en sus escritos siempre citaba la confesión, los catecismos de Westminster. En algún momento se le llamó el mejor teólogo del pacto en el mundo, en su momento. Y creo que ahí expone muy bien la diferencia entre el evangelio bíblico reformado y el arminianismo, ¿no? Que es tan vigente hoy en nuestras iglesias en todo el mundo, ¿no? Y después hay otro que me pareció muy importante, que ustedes lo pueden ver, que es la Declaración de Cambridge, que esto fue escrito por una organización que empezó en los 90, se llaman los evangélicos confesantes, en cual había muchos teólogos muy conocidos, entre ellos como Sproul, que firmaron este documento, que era una republicación de las 5 solas de la Reforma, pero en esta instancia aplicado a la Iglesia evangélica, no la Iglesia católica, ¿sí? Y creo que al leer ese documento, seguramente podrán ver o identificarse con muchos de los errores que han entrado en la Iglesia en los últimos 50, 60 años, y que solo sirve para distorsionar el Evangelio. Entonces, me parece que es muy importante que podamos hablar este tema hoy, y luego, me parece, en agosto tenemos la segunda fecha. En 2 semanas más. En 2 semanas más. Sí, un viernes en la noche. Viernes a la noche, discutir el tema del evangelismo, el acercamiento al evangelismo de una perspectiva reformada. Bien, bueno, vamos a empezar con la pregunta: ¿por qué necesitamos volver a las bases? Y aquí tenemos una cita en la introducción de este documento de la Declaración de Cambridge, ¿no?
Y bueno, lo que realmente está muy en juego en nuestros tiempos es qué significa la palabra hoy en día evangélico, ser evangélico, ¿no? Cuando uno compara lo que significa y cómo surgió el término evangélico, que fue en un principio un sobrenombre aplicado a los seguidores de Lutero durante la Reforma. Entonces, ¿qué significó en su contexto histórico? ¿Qué significa ahora? Bueno, la verdad que tenemos que decir que el término está muy desvirtuado, ¿no? Entonces, les recomiendo una charla por Sproul, que está en las redes, está en YouTube, en castellano, subtitulado, que es parte de una serie que es ¿qué es la teología reformada?, ¿no? Y la primera charla, una charla introductoria, Sproul dice que somos católicos, somos evangélicos y somos reformados. Con eso explicó que ser católicos es porque nos afirmamos en los credos antiguos de la Iglesia, el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Calcedonia, entre otros, ¿no? Porque ahí reafirman las verdades básicas del Evangelio. Pero también explica, bueno, somos también evangélicos y explica el sentido histórico por cual uno puede decir somos realmente evangélicos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que quizás no nos identificamos con lo que significa evangélico hoy en muchas partes de la familia cristiana, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, bueno, este documento, como dije, trata de tratar este tema, ¿no? de cómo podemos reafirmar lo que es el evangelio bíblico, ¿no? Obviamente no hay otro evangelio, hay solo un evangelio, pero mucho de lo que pasa por el evangelio en otros ámbitos realmente no tiene bases bíblicas sólidas, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad que esta cita es muy fuerte, ¿no? Al decir que las iglesias evangélicas de hoy están siendo progresivamente dominadas por el espíritu de la época en lugar del espíritu de Cristo. Como evangélicos nos llamamos a nosotros mismos a arrepentirnos de este pecado y a recuperar la fe cristiana histórica. La verdad que muy, muy fuerte. Entonces, me pareció que sería interesante hacer esta comparación en términos muy generales para ver por qué lo que estamos viendo hoy es tan importante, ¿no? Acá tenemos una columna, lo que no es el Evangelio, y después, por otro lado, lo que sí es el Evangelio. Simplemente acá 5 puntos, ¿no? Nomás de cada lado, pero bueno, la Biblia muchas veces se enseña con el fin de atender a necesidades, entre comillas, percibidas, ¿no? En las iglesias. Y muchas de estas necesidades se tratan del bienestar de las personas, se trata de que las personas puedan estar en paz con sí mismos, que puedan sentir armonía, que puedan sentir que realmente son aceptados por Dios, aunque por ahí no ha sucedido ese cambio esencial en sus vidas, ¿no? Y por eso el segundo punto, Dios nos acepta como somos, sí, pero después nos transforma, ¿no? Nos transforma y trabaja progresivamente en nosotros por el poder de su Espíritu Santo y la palabra para hacernos semejantes como Cristo. Pero muchos... Sí. Una consulta. Al parecer está compartiendo en su pantalla, pero que no estamos viendo nada nosotros acá. Ay, bueno, disculpe. Empezamos de vuelta. No estamos viendo ningún documento. Pero se está entendiendo todo. Sí, no. Ahí sí, ahí está el documento. Ahí se está viendo. ¿Lo ven ahora? Ahora sí, sí. Ok, bien. Bueno, había hablado recién de por qué tenemos que volver, creo que ya lo escucharon. Y estábamos acá en esta segunda filmina
de una comparación, qué es el Evangelio, lo que no es y lo que sí es el Evangelio, ¿no? Entonces estaba hablando en este segundo punto que con esta idea de bienestar de las personas, de que las personas se sienten aceptadas por Dios, pero muchas veces no está al otro lado de la moneda, de que Dios nos salva, pero después trabaja en nosotros para transformarnos y cambiarnos. Hace muchísimos años atrás, no sé si fue en los 80 o los 70, cuando empezó el movimiento de las mega iglesias, la primera mega iglesia, justamente una iglesia presbiteriana, la de Willow Creek en Estados Unidos, bueno, ellos trabajaron este tema de cómo podían llenar la iglesia. Y bueno, precisamente empezaron con reuniones en cual no hablaban realmente acerca del pecado, hacer las personas que sean bienvenidas, no insistieron tanto en el crecimiento, sino que se sintieran cómodos. Y sí, bueno, se llenaron la iglesia a reventar el edificio, ¿no? 20.000, 30.000 personas. Y después de 25 años de esto experimentaron, se reunieron para ver y tratar de entender por qué la gente no se comprometía. Y bueno, obviamente se dieron cuenta que con esta metodología que ellos implementaron al principio, ya le estaban dando la pauta a las personas que, bueno, ustedes mismos nos están diciendo que así Dios nos acepta como somos y así estamos bárbaros. Y así quedaron, ¿no? Tenían mucha gente, pero muy pocos comprometidos realmente con Dios y con la iglesia. Entonces, bueno, esto es algo que también es muy común, es moneda corriente, ¿no? En muchas iglesias donde dicen predicar el Evangelio, ¿no? La tercera falencia es bueno, que el hombre es esencialmente bueno y que puede cooperar con Dios, ¿no? En la salvación. Esto es un punto clásico del arminianismo, ¿no? Que bueno, que nosotros también tenemos esta capacidad de acercarnos a Dios en nuestro estado natural pecaminoso, cosa que la Biblia claramente refuta, ¿no? En todas las páginas de la Biblia. Y en cuarto lugar, hay muchas personas que dicen, bueno, solo hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe, 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 pero muchas veces no se aclara en quién o por qué hay que tener fe, ¿no? Y muchas veces nos encontramos en las iglesias que hacen mucho hincapié en el bienestar de las personas, que en realidad es fe en sí mismo, fe en el poder del pensamiento positivo y cosas así. Y eso hace que al no esclarecer que realmente es Cristo quien nos salva mediante la fe, bueno, se distorsiona por completo este elemento tan importante en lo que es el Evangelio, ¿no? Cuando hablamos de sola fe, como hicieron los reformadores, ¿sí? Y por último, bueno, esta idea de que Dios existe para nosotros es como Dios es un Aladín, al cual nosotros podemos ir a pedirle cosas y Él se complace en dar nuestros deseos, ¿no? Y entonces, bueno, este evangelio básicamente de bienestar es muy, se predica muy a menudo, ¿no? En las iglesias. En capacidad de mi ministerio, Nueva Humanidad, estaba en una reunión con 5 pastores pentecostales y al final pude hablar con uno de ellos, el que trajo los otros pastores a la reunión, y le dije, bueno, en tu iglesia, ¿cómo se define el Evangelio? Y él pensó un poco y me dijo, es bienestar, prosperidad, eso es, ¿no? Así lo dijo, pero sin ningún tipo de reparo, ¿no? Y sí, la verdad que esto es lo que pasa muy hoy en día por lo que es el Evangelio, ¿no? Y por eso, pasando a la otra columna, bueno, nosotros nos afirmamos obviamente como reformados en la plena inspiración de las Escrituras, es infalible, inerrante, sin error en lo que dice, y por eso, como afirmó,
En otra época, en otro contexto, el teólogo Warfield, que enseñaba en el seminario de Princeton, fundado en Estados Unidos por presbiterianos, y él, en un artículo que él escribió para defender la inspiración y la infalibilidad de las Escrituras, afirman: lo que la Biblia dice, Dios dice. Entonces, acá podemos hacer referencia solo a Escritura, que es obviamente la base sobre cual en la Reforma Protestante se redescubrió el Evangelio. O sea, es muy importante para nosotros poder decir a todos que la Reforma no inventó nada, simplemente redescubrió el mensaje bíblico del Evangelio que había estado oculto por mucho tiempo, ¿no? Y el segundo punto que surge de esto es una creencia firme en el sacrificio vicario y sustituto de Cristo. Hay diferentes teorías acerca de la expiación, que Cristo es como nos dio un ejemplo al morir en la cruz, y bueno, hay otras teorías más, pero bueno, es muy importante que creemos que Cristo vino como el último Adán a este mundo. Por eso era necesario, indispensable, que él tuviera una naturaleza humana para poder pagar la deuda que la humanidad tiene con Dios, que era de ofrecer su vida, un sacrificio perfecto, como dijo Juan el Bautista: acá viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Que era aceptable a Dios por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, pues, esto nos ayuda a pensar en solo Cristo, ¿no? Que surgió también en el contexto de la Reforma Protestante, el único mediador posible entre Dios y el hombre, ¿sí? Y por eso, por todo esto, y dado, seguramente lo habrán visto en el artículo de Packer, que trata un poco los 5 puntos del arminianismo, 5 puntos del calvinismo, que creemos en sola gracia, que la salvación es de Jehová de principio a fin. Dios es el que, en su determinación eterna de elegir y elegirnos en Cristo, predestinarnos para vida eterna, Él luego, en lo que también llamamos el pacto de redención, en cual el Padre hizo este plan de salvación que involucraría que el Hijo, su Hijo, viniera a este mundo para tomar nuestro lugar, vivir bajo la ley, cumplirlo perfectamente y luego ofrecer su vida como recompensa por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, Efesios 2, del 1 al 10, es absolutamente claro en esto, ¿no? Empieza ese pasaje, los primeros 3 versículos, con una afirmación, una descripción terrible acerca de la condición humana. Empieza diciendo que somos muertos espiritualmente, que somos hijos de ira de Dios, estamos bajo condenación. Pero hay una pequeña frase en el versículo 4 que cambia totalmente el tenor de ese pasaje, y es pero Dios, en el versículo 4. Y esto habla acerca de la iniciativa que Dios toma en salvar a pecadores, ¿no? Que no tenemos que despertarlo a Dios para que ponga su plan de salvación en marcha. Él está obrando poderosamente en la vida de personas en todo el mundo para salvar una multitud de toda lengua, raza, tribu y nación que nadie puede contar. Y entonces esta salvación es algo que fue planificado en la eternidad, fue ejecutado el plan en la persona de Jesucristo, y los beneficios, las bendiciones de esa salvación, de lo que llamamos el nuevo pacto, son aplicados eficazmente a nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso es muy importante este punto de solo gracia, ¿no? Que la salvación realmente es de Jehová de principio a fin. Y bueno, es muy importante, quizás merece esclarecer y poner decirlo, ¿no? Que el cristianismo es la única religión en el mundo que se basa en la gracia,
en algo que Dios hace por nosotros y no los hombres que tratan de, en otras religiones, ganarse el favor de su deidad, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces es fundamental este concepto que el cristianismo es la única religión que se basa en este concepto de la gracia de Dios, ¿sí? Y por eso, hablando también de la fe, ¿no? Martín Lutero lo llamó el artículo de fe por cual la iglesia cae o queda parada. Y Calvino lo llamó la bisagra sobre cual toda verdadera religión gira, ¿sí? Entonces, sin fe, como dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Pero esta fe, como dije antes, no es la fe que nos salva, es Cristo quien nos salva mediante la fe. La fe es nuestra respuesta a la obra de Dios en nosotros, así lo afirma Packer en otro artículo. No es nuestra obra, porque en Efesios 2:8 Pablo, entre paréntesis, dice, y aún esta fe es un regalo de Dios, ¿no? Por eso es muy importante entender que la fe mira a Cristo, a la obra consumada de Cristo en la cruz, y la fe descansa en la obra de Cristo a favor de nosotros, en cual recibimos el perdón de pecados y también en cual la justicia, los méritos de Cristo son imputados a nosotros y nuestras transgresiones fueron imputados a Cristo en la cruz, ¿sí? Y por último, me parece fundamental que el Evangelio nos tiene que llevar a una vida teocéntrica, centrada en Dios. Nosotros existimos, fuimos creados y somos redimidos para la gloria de Dios en todas las esferas de la vida, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante poder recuperar estos ejes de lo que llamamos las 5 solas, ¿no? Sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo a Dios la gloria. De esta manera realmente nos podemos definir como evangélicos, ¿no? En el sentido histórico y bíblico de la palabra. Cuando nosotros tratamos de explicar el Evangelio, uno quizás debemos hacernos la pregunta, bueno, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos con relatar la historia de la salvación? Y obviamente muchos cursos, muchas herramientas evangelísticas empiezan con Jesús, empiezan con la fe, empiezan con la salvación, que significa desde la perspectiva del Nuevo Testamento. La semana que viene dentro de 2 semanas voy a compartir algunas herramientas evangelísticas o preevangelísticas que se usan como para poder explicar el Evangelio en un ámbito cómodo, quizás en hogares. Uno se llama el curso Alfa y el otro se llama Explorando o Descubriendo el Cristianismo. El Descubriendo el Cristianismo es un curso que empezó en la iglesia de John Stott, ahí en Londres, mientras que Alfa es otro curso evangelístico o preevangelístico que empezó en una iglesia muy grande en Londres, Holy Trinity Brompton, pero que tiene un énfasis más carismático, ¿sí? Ambos cursos son buenos, ¿no? Para poder presentar los conceptos básicos del Evangelio. Pero bueno, vamos a hablar más de eso en la próxima manera. Pero me parece que es muy importante cuando nosotros en nuestra planificación de un curso sobre evangelismo, tenemos que empezar desde los orígenes, desde la creación, porque es en la creación donde nosotros podemos ver cuál fue el propósito original de Dios, ¿no? En crearnos, en crear el mundo, ¿sí? Y es a partir de ese propósito de la creación que sigue vigente hoy. Dios no lo anuló o no lo cambió a causa de la caída, ¿no? Como también es importante entender lo que pasó en la caída, ¿sí? Muchas veces nosotros en nuestra iglesia hablamos de las rupturas que la caída causó, y nosotros señalamos por lo menos 5, ¿no? Nuestra relación con Dios, obviamente,
pero también eso afecta nuestra relación con nosotros mismos, con otros, con la creación, que fue maldecido, ¿no?, por el pecado humano, y también con lo que nosotros hacemos, la cultura, ¿no? Y es muy importante, a su vez, entender que la redención, hay un lema en la teología reformada que dice: tan lejos como se encuentra la maldición. Y esto es muy importante al entender que si la caída afectó absolutamente todas las esferas de la vida, entonces el Evangelio no puede tener un alcance menor, ¿sí? Muchas veces nos concentramos, cuando evangelizamos, en restaurar esa ruptura de nuestra relación con Dios, y ahí nos quedamos, ¿no? Pero es importante también entender que el mensaje tiene una aplicación integral a toda la vida. Y obviamente una de las consecuencias de la caída, y esto es muy importante entender, es lo que llamó el Sínodo de Dordrecht, ¿no?, en 1619, acerca de que la depravación total o la inhabilidad total del ser humano, y bueno, donde se pierde este famoso concepto del libre albedrío, ¿no?, que yo puedo decidir por Cristo, yo puedo creer en Él, ¿sí? Entonces, bueno, recién ahí, cuando nosotros tomamos conciencia de la creación, los propósitos de Dios, la caída, lo profundo y lo devastador que fue la consecuencia de la caída, ahí, bueno, estamos entonces en condiciones de entender cuál es el mensaje de la redención y su propósito, ¿no? Cuál es el propósito de la redención, ¿no? Y por eso es muy importante, a medida que nosotros vamos hablando con las personas, es poder tomar en cuenta el contexto global, ¿no?, de este tema del evangelismo. ¿Qué es el evangelio en definitiva que estamos predicando? ¿Sí? Algunas veces siento que hoy en día en muchas iglesias se predica un evangelio medio gnóstico o casi docético, ¿no?, en cual nosotros casi hablamos de lo espiritual, de nuestro alma, de nuestro espíritu, que Dios nos salva almas, cuando en realidad la Biblia nos informa de que el propósito de Cristo, morir en la cruz, dice Efesios 2, 14 y 15, era romper esa división, esa barrera entre judío y gentil, y en Cristo reconciliar en sí mismo una nueva humanidad, ¿sí? Una nueva humanidad. Porque nuestra espiritualidad, el evangelio que nosotros profesamos creer, se vive a través de todas nuestras acciones como personas, ¿sí? Entonces es muy importante ver este aspecto importante de la restauración, lo que Dios restaura en el evangelio, ¿no? Y nos restaura en nosotros la capacidad de vivir en este mundo para la gloria de Dios. Bien, bueno, obviamente, ¿qué hizo Dios para salvarnos? Bueno, nosotros como buenos presbiterianos empezamos ahí atrás en la eternidad pasada, donde Dios tomó una elección libre, ¿no?, libre de toda consideración si nosotros merecemos o no la salvación, si Él previó en nosotros que nosotros íbamos a responder a Él con fe, y la realidad es que decimos que la elección es incondicional, que Dios no está atado a una acción prevista que Él vio en nosotros, ¿no? Somos elegidos por la libre gracia de Dios, ¿no?, y predestinados para vida eterna. Y el problema de la salvación es bueno, que en realidad nosotros muchas veces no tomamos tan seriamente el problema del pecado, ¿no? Pero bueno, el problema es que un Dios santo y justo no puede dejar nuestros pecados impunes. Él debe juzgar, Él debe condenar todo pecado. Y por eso dice la carta a los Hebreos que, bueno, sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Hay un autor, John Murray, teólogo,
que fue profesor en el Seminario Teológico de Westminster en los años 60, 70, que en uno de sus libros que recomiendo, es una joya, vale la pena tenerlo, se llama La redención consumada y aplicada. Después les puedo pasar el libro en PDF, es muy, muy bueno, muy profundo, pero vale la pena leerlo. Dice que ni Dios pudo elegir cómo salvarnos, ¿sí? La naturaleza del pecado necesariamente significa que tenía que ser por medio de derramamiento de sangre de un sacrificio, y que el único sacrificio posible para nuestro pecado era la vida, la muerte de su propio Hijo, ¿no? Entonces es muy importante estos conceptos para entender la necesidad absoluta de la encarnación y de la vida perfecta bajo la ley de Cristo para luego ser el sacrificio, el único sacrificio por nuestros pecados, ¿no? Entonces, hablando de este tercer solo Cristo, es muy importante estos dos conceptos de expiación y propiciación, ¿no? Expiación, bueno, nos habla que Cristo cubre, ¿no? Nuestros pecados por su sacrificio, por su sangre. Y bueno, eso es obviamente muy importante, que Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados, pero en otro sentido, y en un sentido quizás más importante, también Cristo murió para Dios, para hacer propiciación. ¿Qué significa la palabra? Aparece en 1 de Juan 2:2. Es que Cristo murió para apaciguar la ira de Dios sobre el pecado, ¿no? Porque el damnificado por el pecado, el querellante en este caso, es Dios, ¿no? Que demanda justicia, porque todo pecado en definitiva es en contra de Dios. Entonces, el único que pudo satisfacer las demandas justas de Dios fue Cristo por morir en la cruz, ¿no? Y por eso otro concepto clave en entender qué es lo que Dios hizo por nosotros es este concepto que ya mencionamos de la imputación de nuestros pecados a Cristo y su justicia a nosotros. Esto también es absolutamente indispensable para que Dios nos pueda ver como justos, revestidos con la justicia de Cristo, vernos como si nunca hubiéramos pecado, como si esa obediencia fue nuestra obediencia. Bueno, esto es la importancia de este concepto de la imputación, ¿no? De la justicia de Cristo, de sus méritos a nosotros, ¿no? Hay una historia acerca de un teólogo, quien fue el fundador de la OPC en Estados Unidos, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, que se llamaba Gresham Machen. Él empezó el Seminario Teológico de Westminster cuando fue echado de Princeton, porque Princeton se volvió liberal, y él escribió a John Murray, que era un joven a punto de morir. En una carta dice que sin la imputación de Cristo no hay vida, ¿no? Y bueno, me parece que esto es un eje, ¿no? Muy importante que nosotros tenemos que rescatar acerca de lo que Cristo realmente logró por nosotros, ¿sí? Packer en otro artículo llama la justificación por la fe el día de juicio adelantado. Ya no tememos más nuestro destino eterno, ya está asegurado. Es una decisión sobre la cual ni Dios puede volver atrás, ¿sí? Es muy importante esto porque hoy en día en las iglesias hay muchas personas que tienen problemas en tener esa seguridad de salvación. Yo he escuchado a varias personas decirme, bueno, yo no sé si cuando muere, Dios me va a aceptar, ¿no? Personas que están en las iglesias. Y recuerdo en 2005, cuando tuve que dar un seminario acerca del calvinismo, en un seminario en Chaco, acá en el interior de Argentina, el pastor, que era un misionero presbiteriano, me hizo hincapié, por favor, habla acerca de la seguridad de la salvación. Y la verdad que no me di cuenta cuán fuerte
es esta idea dentro de lo que es el pentecostalismo, ¿no? Que la idea de que uno puede perder su salvación, ¿no? Y dado que la mayoría de las iglesias evangélicas en Argentina son pentecostales, se puede imaginar qué problema es en las iglesias, por lo menos acá en Argentina, hablar de este tema de que uno no pierde la salvación, ¿no? Porque dependemos de lo que Cristo hizo por nosotros y no nosotros hacemos para ganarnos el favor de Dios. Entonces, bueno, todos estos son conceptos súper importantes para poder transmitir cuando estamos hablando del Evangelio, para presentarlo en toda su gloria, con toda su plenitud, ¿sí? Y bueno, el resultado entonces de lo que Cristo, lo que Dios hizo por nosotros es reconciliación, ¿no? Porque obviamente la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios, no solamente nosotros con Dios, sino Dios con nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante que ahora, como dice Romanos 5:1, justificados por la fe, pues tenemos paz con Dios, ¿sí? Ya hay una cesación de hostilidades entre Dios y nosotros, y ahora no nos mira como sus enemigos bajo una condenación, una sentencia de condenación, que ahora estamos en paz con Dios, somos adoptados como sus hijos, y bueno, gozamos del favor, de la bendición y del amor de Dios, ¿no? Porque somos sus hijos, ¿no? Y entonces es muy importante también, obviamente, el segundo término, que es redención, ¿no? Que fuimos comprados por la sangre de Cristo para Dios. Y me parece que aquí hay otro tema que es muy difícil algunas veces trabajar en las iglesias, y es que Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor, y que vivimos bajo la autoridad de Jesucristo, ¿no? Mediante su palabra y espíritu, como dice la Confesión de Westminster, Él gobierna el corazón de su pueblo, ¿sí? Y bueno, es muy importante este concepto, que ya nuestras vidas no nos pertenecen, fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo y vivimos ahora para Dios. Y por último, este concepto de restauración, ¿no? Que lo que perdimos en el primer Adán, en lo que llamamos el pacto de obras en Edén, se recupera en Cristo, ¿no? Esta imagen de Dios que fue no perdida, pero fue dañada, solo se restaura en Cristo, y con esto se restaura la capacidad de cumplir el propósito en la vida por cual fuimos creados, que era desarrollar una sociedad, una humanidad que glorifica a Dios y que vive bajo su dominio, su autoridad, ¿no? Reflejando su gloria en todo el mundo. Y recuperamos la capacidad de actuar como reyes y sacerdotes al servicio a Dios. Y por eso tenemos que siempre tener muy en alto esta idea que el propósito de la salvación y del evangelismo debe ser que las personas viven para la gloria de Dios, ¿no? Alguien una vez, leí una vez que Dios no está tan interesado en nuestro bienestar como nuestra santificación, ¿no? Principalmente. Obviamente Dios es un Dios de amor, Dios nos concede muchas cosas buenas para nuestra vida, Él es el que sustenta nuestra vida, pero sobre todas las cosas es muy importante que el eje principal de por cuál somos salvos es para su gloria. Y esto significa que estamos constantemente en este proceso de transformación. Así lo explica Pablo en 2 Corintios 3, 17-18, ¿no? Cuando dice de dónde está el Espíritu, ¿no? Y Él trabaja en nosotros poderosamente para transformarnos con más y más gloria a imagen de Cristo, ¿no? Nosotros somos la imagen de Dios, y eso significa que estamos en el mundo para reflejar la gloria de Dios, de ser embajadores de Cristo y de poner por obra sus propósitos en el mundo. Entonces, bueno, el propósito de la redención se puede resumir, como ya venimos diciendo, en hacernos semejantes a Cristo, ¿no? Vivir en comunión, una comunión profunda con Cristo en el día a día. Fuimos también redimidos para obras de servicio, para que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos.
y como dijo Jesús a sus apóstoles en Hechos 1:8, ser testigos de Jesús en todo el mundo, ¿no? Y esto significa entonces hacer la voluntad de Dios en la tierra, ¿no? Y bueno, terminamos con lo que dice el Catecismo Menor, ¿no? Empieza precisamente con la primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios y disfrutar de él por siempre. Entonces, bueno, lo último, glorificar a Jesucristo y extender su reino, es un lema que tenemos en nuestra iglesia como describiendo un poco cuál es nuestra misión en la vida. Así que bueno, quería compartir esto simplemente para poder ya. Bueno, entonces entiendo que bueno, tengo que quedar expuesto a preguntas si alguien quiere hacerme una pregunta. Queda un momento para preguntas, si alguien tiene alguna interrogante. Sebastián se tuvo que retirar por una cita previa. Yo, más que una pregunta, darle las gracias al pastor Douglas, la verdad que por la exposición de este tema, necesario por lo demás, de repente en la vida cristiana, en el mismo desarrollo de la iglesia, de nuestra vida personal en la iglesia, lo conversábamos hace poco con algunos hermanos, perdemos en ocasiones el foco real por el que estamos, el foco real por el que estamos dentro de la iglesia, por el que estamos sirviendo al Señor, por el que estamos compartiendo como hermanos, y la verdad es que refrescarnos estos temas son refrescar nuestra memoria, refrescar también nuestro, no sé, nuestro propósito. La verdad es que es muy, muy agradable, muy vitalizante, revitalizante. Así que la verdad es que muchas gracias, Pastor Douglas, por la exposición de este tema, y estamos ansiosos también para poder ver lo que viene en adelante. Solo decir eso, y que claro, tan necesario entender de vez en cuando, volver a la raíz, como decía usted, cómo pasó con la reforma, que no fue nada que inventamos, no se inventó nada nuevo en la reforma, solo se volvió al inicio. Y eso personalmente creo que nos pasa y debiera pasarnos como iglesia, ir reformándonos cada día, volver al inicio y sacudirnos de la basura, sacudirnos de algunas pelusas que se nos pegan de repente en el camino del Evangelio, y volver al inicio y volver a caminar limpio. Así que muchas gracias, porque esto particularmente y personalmente me hace nuevamente ponerme en el inicio y volver a reenfocarme en el trabajo y en la labor que tenemos como cristianos, como hijos del Señor, y precisamente buscando lo que usted decía casi al final, que era glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que gracias, muchas gracias, de verdad. Bueno. Tal como dices tú, Cristian, es volver a las bases, volver al origen, volver al inicio. Meditaba mientras hablaba Pastor Douglas, hay una cantidad de conceptos que muchas veces no están en nuestro vocabulario cotidiano, y debemos volver a aquello, al conocimiento de aquello, como decía, palabras que muchas veces no habituamos con respecto al Evangelio, todo lo que es la depravación, el pacto, todo lo que Dios ha hecho a través de la historia.
Ha sido interesante, le agradezco, Douglas, por aceptar la invitación, por esta charla. Creo que da a pie para que en 2 semanas más nos vamos a reunir y sigamos con este tema. Creo que ha sido bastante edificante. No sé si alguien más tiene algo que decir, alguna palabra. Bueno, tenemos también acá llegando a nuestro pastor Vladimir Pacheco, que es el pastor de nuestra iglesia. Hola Douglas, ¿cómo está? Perdón, tenía una clase en el seminario que no sabía que tenía. No, está bien, pero ningún problema. Un Me llegó gusto. la notificación. Muy bien, muy bien. Sí, me parece que con este tema del Evangelio, justamente en nuestra iglesia estamos estudiando el libro de Génesis y el estudio, que es un estudio de la iglesia de Tim Keller en Estados Unidos, es un estudio muy, muy bueno, es interactivo, ¿no? Con preguntas y respuestas. Nos está haciendo mucho hincapié en el tema del pecado, la caída, como realmente fue devastador en sus efectos, ¿no? Sobre la humanidad. Y eso nos ayuda a poder apreciar y realmente dar gracias a Dios por su gracia, ¿no? O sea, el hecho que Dios no por tanto Dios amó al mundo, que a pesar del pecado, que envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, está paralelo entre el pecado y la gracia es muy importante también tenerlo presente cuando estamos compartiendo el Evangelio. Muchas veces está licuado el sentido, el valor del Evangelio cuando tratamos ¿cómo se puede decir? Poner el tema del pecado, esconderlo un poco, ¿no? Pero bueno, sin que justamente, ¿no? La palabra Evangelio y Buenas Nuevas es precisamente, se trata de que Dios resuelve el tema, ¿no? De nuestro pecado y condenación a través de su obra redentora en Cristo, ¿no? Entonces, bueno, por eso hice hincapié que si nosotros queremos realmente entender el contexto en cual nosotros predicamos, tenemos que volver a los orígenes, la creación, el propósito original de Dios que sigue vigente, la caída y todas sus consecuencias en todas las esferas de la vida, y también, obviamente, la redención, que realmente ese plan que jamás hubiéramos podido imaginar o hecho nosotros, Dios lo hace basado en su amor, en su gracia, y es una obra de Dios de principio a fin, ¿no? Pero a cual nosotros ahora somos, como estaba compartiendo Víctor en la reflexión antes, ¿no? Somos mandados de ir, ¿no? Y proclamar este evangelio a toda criatura. Así que bueno, quedo abierto si alguien quiere hacer una pregunta más o quiere compartir algo, una apreciación sobre este tema suyo, también es para enriquecer la charla. Queda abierto el espacio para quien quiera compartir algo. No sé si alguno de los problemas que cuando compartí esa columna de lo que no es el Evangelio, lo que es el Evangelio, si se identifican con alguna de estas tendencias en las iglesias en Chile, no sé si es igual, me imagino que sí, en otras iglesias, pero bueno, eso también hace más complejo nuestra tarea, ¿no? Porque muchas veces tenemos que primero explicar lo que no es el Evangelio para luego explicar lo que sí es el Evangelio, porque muchas veces se mezcla todos los tantos, lamentablemente, ¿no? Sí, tal como decía hace un rato también, acá en Chile está muy viciado el tema del evangelismo, que para aquellos que venimos de un contexto pentecostal ya hace 10 años atrás, un poquito menos, eh, el hecho de predicar y hacer la famosa oración del pecador, de acepta a Cristo y hoy serás salvo, entonces eh, es un poco sacarse de esas cosas que mal aprendidas teníamos y un poco retomar y llegar a la fuente de lo que es el Evangelio, la base. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario.
vamos a pedirle a Esteban que no se pare de su asiento. Vamos a cantar la última alabanza, Esteban, ¿te parece?